Judith, Nicolás y Bienvenido. Alfonso. Este lunes, que un sabor a martes, estamos acá por Semana Santa. El tema de hoy me toca sensiblemente la piel del sentimiento, a mí particularmente. Y lo digo por mis años de maestro y sobre todo porque yo he dicho permanentemente que yo he sido una persona que ha sido exitoso en la familia, en los trabajos, y todo se lo debo a aquel tiempo que yo fui maestro. Y por eso este tema lo siento muy... ¿Y por qué lo llevo conmigo así, lo traigo aquí a colación a este comentario? Porque es una parte negativa y yo quiero que de esta parte negativa ver cómo se puede solucionar. Que las noticias nos han traído dos hechos que son abominables, que son hechos que no deben ocurrir en nuestros tiempos, y es el caso presentado a través de este programa anteriormente de unos niños donde se fueron a una pelea en plena aula de clase, donde estaban la maestra y la policía escolar, que es un elemento nuevo y moderno en la educación dominicana, porque esto no existía antes. Y esta pelea que se da como si fuese un circo de la escuela normal y comunitaria de los tiempos actuales, y porque pasa desapercibida por los adultos que están ahí. Y otro hecho ocurrido en La Romana, y estos dos hechos violan tajantemente dos artículos, es más, los dos primeros artículos que establece la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el número 1 y el número 2. Inmediatamente los viola. Uno de protección a los menores, y el otro, el segundo, que debe velar por el cuidado de ellos. Sin embargo, vemos como estos dos adultos, que son los que se ven ahí, en el caso de la pelea en la escuela de Boca Chica, pues no tiene ninguna impronta de llamarle la atención. Y esto es peligroso. Aún tengamos mayores cantidades de aulas, aún tengamos maestros con buenos sueldos o con sueldos mejorados, y todo lo que se ha podido ver en los últimos 40 años, pero falta un elemento importante, y es el respeto que debe tener el estudiante por sus adultos, en este caso los maestros. Lo que ocurrió en Boca Chica pareciese como si fuese un caso de adultos, simplemente de un tercer nivel de básica, como le llamábamos antes, de primaria. Son niños vulnerables, y esto a la vista de adultos deja mucho que decir. Y un caso que ha calado profundamente en la sociedad dominicana por la magnitud del daño que esto trae y por las consecuencias que trae y por los daños que se han manifestado anteriormente. Esto debe tener un nivel de stop en la sociedad dominicana. El otro caso, que es también el artículo número 2 que se viola ahí, de igualdad en los menores, en los niños, es cuando una niña, dicen sus padres, murió a consecuencia de los golpes recibidos por unos compañeros en la propia escuela, y que era objeto de burla, el término moderno, bullying, y que esta situación llevó a que esta familia perdiera a esta menor de 12 años. Dicen ellos que se habían querellado contra la directora de la escuela con relación a esta burla que le a su hija. Entonces estamos frente a los dos artículos primarios de los 10, que no son tantos, de los 10 que tiene la UNICEF, de protección y cuidado por los niños. Pero también es bueno que sepamos los adultos que el hecho de incitar o de estar viendo una pelea o viendo un niño en peligro significa que nosotros los adultos debemos salir a socorrerlo y no dejarlo que continúe o que lleguen al peligro.
es un elemento de responsabilidad de adulto que debemos tener para que esto se pueda dar, no llegue a la consecuencia que pueden llegar cualquiera de estas situaciones que se presenten. Es decir, que la Declaración de los Derechos de los Niños tiene contemplado que cuando un adulto ve en peligro a uno de estos menores, debe y tiene la responsabilidad de acudir a prever lo que pueda pasar en esta situación. Entonces, es posible que tengamos muchos valores adquiridos en la educación. Yo recuerdo que hace 40 años los maestros se morían a veces en las clases porque no tenían un seguro médico o no tenían un sistema de jubilación para poder salir. Hoy tienen otras condiciones, pero creo que está faltando la materia prima más importante del sistema educativo dominicano es la calidad del maestro. Estamos apostando a la cantidad, no a la calidad. Y en esa cantidad se están yendo personas echándose a maestros que no tienen la vocación. Se entiende por vocación cuando la persona desde temprana edad muestra un sentimiento proactivo por una determinada carrera o por un determinado hecho, que lo siente, que lo vive y que lo va a respetar. Sin embargo, el elemento de vocación se ha perdido hoy en día por la cantidad y entonces se ha puesto los elementos de mejores condiciones salariales y esto ha llevado consigo que no haya una condición de buenos maestros. Yo recuerdo que cuando existían las escuelas normales donde salían de ahí preparados para ejercer la educación a nivel primario o que hoy se llama básica, había un filtro. No solamente estaba la condición de la vocación y la responsabilidad, sino que para asistir a estas escuelas tenía que tomar unos exámenes de nivel que basaban estos exámenes en gramática, matemática y cultura general. Si la persona pasaba estas tres pruebas, se le enviaba un telegrama a su casa diciéndole que pasaba a la segunda ronda, que era una ronda de convivencia. Y en esa convivencia de 3 días, una semana, se le aplicaba una serie de tests que medían a esa persona candidata a ser maestra o maestro en el campo cognitivo, en el campo psicomotor y en el campo afectivo. Y si no llenaba los parámetros del lugar en esa convivencia con un grupo de monitores, de maestros ya entrenados que sabían lo que tenían que evaluar, entonces esa persona no era llamada a ingresar para estudiar el magisterio. Y esa calidad de maestro salía de ahí, pero no solamente el hecho de llamarlo y comenzar las clases ya era candidato a graduarse de maestro, sino que en el primer semestre, cuando se despachaba a su casa por 1 o 2 semanas, podía recibir un telegrama diciendo que o no recibir el telegrama porque eran llamados por telegrama de nuevo. Y había personas que se quedaban en su casa porque en esos 6 meses, ese semestre, no cumplían los requisitos del lugar o se detectaron algunas anomalías afectivas, cognitivas o motrices que no tenía la capacidad para ser maestro. Lamentablemente hoy estamos frente a la cantidad y no a la calidad. Debemos volver de nuevo a estos parámetros para que tengamos maestros responsables. Y déjenme decirle algo, es posible que estos sean casos aislados, pero son parte de un problema social que está viviendo la República Dominicana, donde la vida tiene poco valor a veces, donde los hijos y los maestros tienen que bregar
y lidiar día a día con hijos de padres divorciados o separados. Y entonces el maestro tiene mucho compromiso. Pero si no elegimos un maestro, un docente con de vocación, de responsabilidad y que conozca lo que tiene que enseñar, estaríamos entonces llevando todo este proceso educativo que tiene muchos logros, pero que la parte de la calidad debe imponerse por encima de todo. Que no se repita el caso de Boca Chica, que no se repita el caso de La Romana, porque estamos trabajando con la materia prima del futuro. En las manos de los maestros está esta calidad que debe ser. Si ellos no tienen esa calidad, no pueden tampoco dársela a sus estudiantes. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en una próxima ocasión.